Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado El Evangelio para los Santos. Este es el Evangelio, el cual necesitamos todos los días de nuestra vida. El Dios que nos ha amado profunda y perfectamente, pero también el Dios que nos llama a amarnos unos a otros de verdad. Vamos a leer nuestro pasaje, el cual hemos estado estudiando. Primera a los Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Vamos a leerlo, nueva traducción viviente, y luego vamos a estudiar la parte que nos corresponde para este día. Dice la palabra de Dios: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ya hemos visto todos y cada uno de los puntos de este pasaje y solo nos hace falta el último, el que dice que el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Obviamente no es el último versículo de este capítulo va hasta el versículo 13 y con la ayuda de Dios vamos a seguir viendo sobre el amor. Tampoco es la última enseñanza sobre el amor, pero sí es la última enseñanza de ese conjunto de ideas que nos da la palabra de Dios de lo que en esencia es el amor. Así que en este pasaje va a ser la última enseñanza, aunque insisto y repito, no se han terminado las enseñanzas del amor, siguen. De hecho, aquí siguen verdades muy interesantes en la palabra, pero sí es el final de esta porción donde se nos describe lo que realmente es el amor y donde personalmente he venido siendo edificado y confrontado por a la vez, lo digo con el corazón bendecido, por la verdad de Dios, por la palabra, por la verdad de su amor, el cual, como lo decía hace un instante, necesitamos no solamente entender y creer el amor de Dios, el amor de Cristo, sino también vivir. El cristiano es llamado a mostrar el amor que ha recibido, a mostrar el amor que ha recibido de parte de Dios y mostrarlo a su prójimo. Por eso, como vamos a ver entonces hoy la última parte que dice que el amor se mantiene firme en toda circunstancia, esta traducción lo dice de una manera muy hermosa, muy bonita, pero como he hecho casi en la mayoría de los puntos, le cambié un poquitico el título. Por eso el título de esta enseñanza es El amor es un soporte. Venga, pero eso como que no tiene mucho que ver. Como que esta traducción dice, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Bueno, la palabra que se utiliza aquí en el idioma original para esto es, de manera literal, es muy bien traducida como lo hace la traducción más popular, la Reina Valera 1960, que dice Reina Valera 1960, el amor todo lo soporta. Pero, a ver, creo que esta traducción, una traducción viviente, lo hace de una manera mejor. Creo que Reina Valera lo dice bien, pero se puede malinterpretar. Cuando Reina Valera dice el amor todo lo soporta, entonces ahí es donde nuevamente traemos nuestra idea al español y leemos esa traducción y decimos, es una persona que tiene que soportar todas las circunstancias y ser la persona que aguanta, como lo hemos venido viendo, abusos y maltrato, y es que el amor todo lo soporta, porque la Reina Valera dice el amor todo lo soporta. Bueno, el idioma original sí habla de un soporte. Y esta traducción, la nueva traducción viviente, dice que el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces es como que está firme, está fuerte, está seguro. Bueno, ¿qué tal si combinamos esas dos traducciones? Porque el idioma original, la palabra que se utiliza aquí en griego, realmente, digamos que toma las dos ideas, pero nos dice algo más. Pensemos en algo firme, en algo que es inamovible y algo que soporta. ¿Qué tal? Un soporte, como una columna, como una viga. Esa es la idea del idioma original. Por eso le puse el amor es un soporte. Pregunta, ¿es lo mismo alguien que soporta todo o una persona que es un soporte? ¿Cierto que suena muy diferente? De hecho, esa es la idea del idioma original. No es solamente la persona que aguanta, ya sabes, es la mujer que le aguanta, y perdón por ese ejemplo, pero es que es el que siempre ponen cuando hablan del amor. La mujer que le aguanta el maltrato al marido y el abuso, y porque es que el amor todo lo soporta. No, es una mujer que frente a un hombre de Dios, un hombre que la honra y la respeta, ella también para él es un soporte. Él para ella es un soporte. Pero recordemos que esto no está dicho tanto en el contexto del matrimonio o del asunto de parejas. Está dicho en el contexto de la iglesia. Entonces no es una iglesia donde soportan todo y toleran todo. Es una iglesia donde las personas son soportes. Yo he escuchado estas expresiones, perdón si alguien tiene esa idea
Es que fulano de tal es una columna en la iglesia. No, mis hermanos, todos debemos de ser columnas en la iglesia. Muchas veces es que ese hermano es una columna en la iglesia, es porque el que lleva más años, es porque tiene más dinero. Mis hermanos, a veces esas personas son las que menos columnas son en la iglesia. Una columna en la iglesia es una persona que, perdónenme la expresión, la voy a decir de una manera muy coloquial, puede sonar muy vulgar, pero es la persona que mete el hombro. Pero no es la persona que mete el hombro para construir un templo, es la persona que mete el hombro para edificar la iglesia, las personas. Es como lo estamos viendo aún en el Salmo, es que la palabra de Dios está estrechamente conectada. Es la persona que ve al caído, pero dice, mi hermano, no está bien lo que hiciste, pero aquí tienes mi hombro y te voy a ayudar a levantar esa carga. Y voy a ser contigo como una columna y te voy a soportar, voy a hacer un soporte para ti. Qué diferente, ¿no? Pero pregunta, ¿no es ese el amor verdadero? ¿Cuándo te muestran más amor? ¿Cuándo muestra más amor una persona en la congregación local? ¿Cuando mete el hombro para levantar una viga de estas de cemento? ¿O cuando pone su hombro para levantar a un hermano que está caído? ¿Cuándo se muestra más amor? Hay personas que son muy generosos, y no estoy diciendo que eso esté mal, y ya sabes lo que digo, son los ricos y los que ponen dinero para lo que sea, pero apenas ven a un hermano caído, son los primeros que le caen encima y lo aplastan. Lo que digo, hay personas que, sabes, son columnas porque llevan 50 años, fueron los que fundaron esta congregación, pero apenas ven a un hermano fallar, son los primeros que lo aplastan. No hay amor. Pero la palabra de Dios dice, el amor verdadero es un soporte. El amor verdadero es esa persona que tú sabes que aunque hayas fallado, sabes que esa persona no te va a venir a criticar, a señalar, a aplastar, a condenar, sino que tú sabes que en esa persona puedes encontrar a alguien que te va a ayudar a levantarte. Sabes que encuentras una persona que va a ser un soporte y una ayuda para ti. Nuevamente, no es la persona que te va a dar la palmadita en el hombro y te va a decir, no, todo está bien, no pasa nada, tu pecado no es nada. No, te va a decir, mi hermano, mi hermana, eso estuvo mal, fallaste, pero mi hermano, aquí tienes a alguien que te va a ayudar a levantar, que va a ser un soporte, que va a meter el hombro junto contigo en esta carga, que no te va a dejar solo. Mis hermanos, esta es la última enseñanza de esta serie particular. Pero aunque 8 días decía que la de la esperanza era la más importante, pero creo que esta conclusión es la más precisa. Porque solamente si se entiende el amor verdadero es que vamos a poder ser columnas, soportes, un soportal. De hecho, en la arquitectura eso se utiliza. Es precisamente esas estructuras que soportan el peso de otras estructuras que están por encima. Es decir, literalmente la palabra en el idioma original dice que es una persona que aguanta pero por debajo. Es decir, es una persona, vuelvo y digo, repito, literal, que mete el hombro. Que si hay que levantar esto, dice, hágale, aquí está mi hombro y voy a poner toda mi fuerza para levantarlo. Pero en el contexto de qué está hablando, ¿de qué se trata? Del amor que levanta a otros. Mis hermanos, cuando yo veo todo esto, digo, no nos han enseñado el amor de la manera correcta. Yo nunca había visto el amor de esa manera. Pero es lo que la palabra de Dios dice. De hecho, esta es la característica final, pero más positiva del amor. Y esto me lleva a preguntarme a mí mismo, Alex, ¿será que yo sí estoy siendo un soporte para mis hermanos? ¿O solamente soy una figura que está ahí enfrente, que todos ven que predica? ¿O pueden las personas ver en Alex a alguien en quien pueden venir y acudir y aún en su peor condición decir, hermano, vengo porque estoy en una situación y yo sé que tú eres un soporte, eres una columna, eres una viga? ¿O van a encontrar en mí solo a alguien que dicen, uy, que no se vaya a dar cuenta el pastor porque él es el primero que me va a aplastar y me va a caer encima? Pero no solamente de mí, es necesario que cada uno nos preguntemos de esto. Pregunta, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? ¿Acaso Él no nos ha levantado del hoyo más profundo? Hay una canción que dice, del cieno inmundo, del fango, me levantó. Pero esta canción, aunque es bonita, creo que pasa por alto algo. Cristo no nos levantó del fango. A veces nos levanta del fango cuando ya somos hijos. Él nos levantó fue de la muerte espiritual. Él murió en una cruz fue por estos pecadores que no estábamos ensuciados por el pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Y a veces no. Y cuando Él nos levanta, a veces caemos otra vez en el fango. Y día ya también vuelve y nos levanta. Porque cuando somos ovejas, aunque caigamos en el pozo, Él nos levanta. Pero antes de levantarnos del fango, nos levantó de la muerte. Ahora, mis hermanos, literalmente he resumido aquí ya la enseñanza. Ahí está. El amor de Cristo que nos ha levantado. Mostremos el amor que levanta. Pero no solamente que levanta, sino que es un soporte. Que dice, aquí voy a estar en pie contigo hasta que estés nuevamente firme, fuerte, edificado. Y mis hermanos, ¿cómo llegamos todos a la fe verdadera? Muertos en pecados, para ser resucitados por Cristo.
Llegamos sin esperanza de salvación para que Cristo nos levante, nos salve, nos restaure. Pero como lo veíamos hace 8 días, pero a veces experimentamos eso y parece ser que el que no conoce a Dios puede venir a la iglesia y ser edificado, ser resucitado, ser levantado. Pero cuando el cristiano es el que falla, cuando el Hijo de Dios es el que peca, como veíamos en el Salmo, ahí están supuestamente hasta los cristianos aplastando. Quiero enfatizar esto para ir a 3 puntos para que entendamos un poco más que el amor es un soporte, para terminar esta introducción. Pero quisiera decir esto, mis hermanos, con mucha cautela, una vez más. No es tampoco la persona que alcahuetea el pecado y que dice que no pasa nada. Es la persona que entiende la gravedad del pecado, pero a la vez entiende que aún en la peor condición hay esperanza, ¿sí? Cree que Dios puede hacer una obra en esa persona y, como decimos, mete el hombro no para decir, voy a levantar tu pecado, no, te voy a levantar, te voy a ayudar a levantar del pecado. Obviamente alguien diría, pero al caso el que lo hace no es Cristo, claro, pero mis hermanos, ¿no vemos que Cristo lo hace por medio de su iglesia a través del amor que Él ha derramado en nosotros? Dios, aunque lo puede hacer solo, Él nos ha llamado a participar en esta buena labor de mostrar su amor, su misericordia. Veamos esto a través de 3 verdades para que lo veamos literalmente a la luz de la palabra y enfaticemos mucho más y comprendamos mucho más con la gracia de Dios lo que es el amor como un soporte. El amor es un soporte. El primer punto que quiero que veamos es que el amor es un soporte equilibrado. Lo acabo de decir, pero aquí es donde lo voy a enfatizar a la luz de la palabra. El amor es un soporte equilibrado nuevamente. No es el amor que, como está ocurriendo en el siglo XXI, es que Dios es amor y no importa tú cómo vivas, así vivas como el diablo. Es que como Dios es amor, hay que amar a los pecadores. Bueno, sí, pero yo no puedo amar el pecado. Cuando yo amo es a los pecadores y a las personas que están en el pecado, no les estoy diciendo que su pecado está bien, que no pasa nada, que todos vamos para el cielo, que todos somos hijos de Dios. De hecho, eso es la falta de desamor más grande que hay en el mundo. El verdadero amor, que es un soporte, es un amor equilibrado, porque es un soporte. Él va a levantar a la persona que está caída. ¿Cómo puedo yo ser una persona que ama de verdad si veo a la persona que está hundida en el fango y le digo, tranquilo, así estás bien? Voy a ponerlo de esta manera, voy a poner este ejemplo. Es como una madre que le dice a su hijo, ay, mira, y si te ensuciaste, sí, y yo te dejo así, porque a la final, ¿qué importa? ¿Sería cierto que esa sería una madre muy mala que deja a su niño sucio? De hecho, eso le va a hacer daño. Ese es el asunto. El verdadero amor es el que dice, mira, eso está mal. Mira, eso es pecado, pero aquí estoy para levantarte. Es decir, hay un equilibrio, pero hay un problema. Y es que aquí es donde quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios cómo la iglesia ha fallado en el siglo XXI más que nunca, pero tristemente esto es algo que ha ocurrido a través de la historia de la iglesia. En la misma palabra de Dios está. Quiero que vayamos a Apocalipsis, que tiene que ver Apocalipsis con esto muchísimo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Una de las iglesias más famosas, la iglesia de ¿dónde? De Éfeso. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice Cristo mismo a la iglesia de Éfeso? Veamos este lenguaje tan interesante aquí, Apocalipsis 2, 2 al 4. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y aquí está, y tu paciencia con perseverancia. Curiosamente en el idioma original es la misma palabra para decir que el amor todo lo soporta, o el amor es un soporte, es la misma palabra, solo que aquí como está hablando del trabajo, ¿qué dice? Paciencia con perseverancia. Literalmente el idioma original dice, conozco o he visto tu arduo trabajo y tu soporte o tu fuerza. ¿Sí? Pero es la misma palabra para decir que el amor es un soporte. Es la misma en el idioma original. Tanto que veamos, porque aquí dice que es paciencia con perseverancia. O sea, fuerza, vigor, seguir adelante a pesar del trabajo y de la dificultad. Sé que no toleras o que no soportas. Sé que no cargas a la gente malvada. Y eso está bien, ahí es donde vemos. El amor tampoco carga a la gente malvada. Tampoco soporta la maldad. Ya vimos que también la palabra de Dios dice que el amor no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Pero aquí es donde viene lo interesante. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Es una iglesia que es un soporte, levanta la fe, la verdad. Ellos predican la verdad. ¿Qué dice? Has descubierto que son mentirosos. Es una iglesia comprometida con la verdad, comprometida con la doctrina, comprometida con el evangelio. Versículo 3, has sufrido por mi nombre nuevamente, con paciencia o como un soporte, sin darte por vencido. Porque es la misma palabra y se traduce diferente. Pues eso es lo que pasa cuando no entendemos que la Biblia no fue escrita en español. Pero literalmente sigue siendo la misma palabra que dice que el amor es un soporte. Es decir, es paciencia o fuerza o perseverancia, sin darte por vencido.
Sin embargo, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia? Que es un soporte para la verdad, que no soporta a los malvados, que no los carga. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Has dejado tu primer amor. Ese fue el problema de esta iglesia. Se centró tanto en no soportar a los malos y en guardar la fidelidad de la palabra, y esas dos cosas están bien, pero se olvidó de ayudar al caído. Así como quería dejar al descubierto a los malos, es la iglesia que dice, aquí no vamos a soportar el pecado, aquí no vamos a soportar la maldad. ¡Qué bien! Pero es que hay un problema, todos somos pecadores y todos fallamos. Y al que estaba arrepentido y al que reconocía su pecado, igual lo aplastaban como el que no se arrepentía. Es una iglesia que no va a soportar la maldad. Bueno, te tengo una pregunta. Entonces nadie puede estar en esa iglesia porque todos somos pecadores y todos fallamos de una u otra manera. Sí, debe ser una verdad equilibrada, un amor equilibrado. No vamos a cargar ni a soportar al que vive en el pecado y maldad y se deleita en la maldad y sigue como si nada. Y vamos a exponer eso. Está mal. Si la persona está viviendo en pecado y en maldad y no se arrepiente, pues de manera clara y literal tenemos que decirle, eso está mal y estás actuando como un impío. Pero ¿qué de aquel que ha pecado, que ha fallado, como le aconteció a David y está arrepentido por su pecado? A él también lo aplastaban, no le mostraban amor. Ese es el problema. No había equilibrio. Claro, tenemos que sostener la verdad. La palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que llamar al pecado por lo que es, pero a la vez tenemos que ser un lugar de amor, donde al pecador le decimos, tu pecado está mal, pero queremos es levantar tu vida, restaurarla en Cristo. Creemos que hay un Dios que te levanta de esa condición, que te saca del lodo, y de esa manera te mostramos amor. Dice, hermanos, ¿podemos ver el equilibrio? ¿Cómo podemos entenderlo? Pensemos en lo que Pablo ya nos enseñó en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. A la iglesia en Corinto le estaba pasando esto. Pablo les había escrito anteriormente, lo que les digo, es la primera carta. Pablo envió muchas cartas a Corinto. Esta es la primera carta supuestamente para nosotros, pero ya Pablo les había escrito varias veces anteriormente. Valga la redundancia. Y dice el versículo 10, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Es donde vamos. Ese es el religioso. Ay, yo no me junto con los pecadores. Y para él, sus amigos o las personas con que se relaciona solo son los cristianos. Mis hermanos, tendríamos que salir de este mundo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Versículo 11, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Esto está dicho en el contexto de la cena del Señor. No invites a la cena del Señor a estas personas. Ahora, ¿cuál es el asunto? No es el hermano que falló, no es el hermano que pecó porque somos débiles. Es la persona que está entregada al pecado. Es la persona que dice ser cristiana, pero vive su vida como el diablo. Y por más que tú le predicas y por más que tú tratas de reconvenirlo y lo aconsejas y oras por esa persona, mis hermanos, es el mismo demonio. Pero dice que es cristiano. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? De cristiano no tiene ni un pelo, así sea calvo. No lo es. Pero no podemos olvidarnos que igual todos fallamos y cometemos errores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el equilibrio? Que estas personas no están reconociendo su pecado, aunque dicen que son cristianas. Y viven en pecado y maldad abiertamente y dicen que son cristianas. Esos no son cristianos para nada. Y no tengas nada que ver con esas personas. No con las personas de que no conocen a Dios. Pues mis hermanos, no podíamos tratar con nadie. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Pero dónde está el equilibrio? Pensemos en algo que ahora Pablo nos dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 7. Está hablando de una situación muy particular. Leamos y luego vamos al contexto. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. En el contexto ahora Pablo está hablando de una persona en la iglesia que estaba pecando, que estaba fallando. Los cristianos empezaron a reconvenirlo, a decirle cosas, o sea, a decirle que estaba mal su actitud y aún alejarse porque no estaba reconociendo su pecado, pero llegó el momento en el que reconoció su maldad. ¿Y saben qué estaba haciendo la iglesia? No le estaba mostrando amor, lo tenían nuevamente allá alejado. Estaban siendo apáticos a él. ¿Saben qué les dice el apóstol Pablo? No, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Si esa persona está arrepentida y le ha dolido su pecado y está reconociendo su maldad, no pueden seguir mostrándole esa apatía a esa persona.
Es momento de perdonarlo, es momento de consolarlo, es momento de mostrarle amor. De otro modo podría ser vencido por el desaliento, se va a desalentar. ¿Podemos ver el equilibrio? No es una iglesia que tolera o soporta el pecado. Es una iglesia que tiene la verdad de Dios clara, la palabra de Dios clara. El pecado está mal. Pero no ignoramos que cualquiera de nosotros puede caer, puede fallar. Bueno, si es que yo caí, si yo fallé, pero no es que yo caí y fallé, sino que es que estoy viviendo en pecado, hay que exponer esa maldad. No es tolerar a ese perverso, a ese malvado. Pero si es una persona que falló y reconoce su pecado y su maldad, que dice, no es tiempo para criticar, no es tiempo para condenar, no es tiempo para juzgar. Es tiempo para restaurar, para consolar, para alentar. ¿Podemos verlo? Es un equilibrio. Nuevamente, la iglesia de Éfeso había perdido ese amor. Por el celo, por la verdad y la santidad. Ahora también se olvidaban que todos cometemos errores y fallamos y no querían levantar al que estaba arrepentido, no querían perdonar al que se había arrepentido. Tanto es así, mis hermanos, que literalmente, una vez más, es que en el idioma original esas palabras son demasiado extensas, demasiado ricas en significado. De hecho, este soporte no es nuevamente un soporte, es que tengo que aguantar. De hecho, es un soporte con alegría, con esperanza, con regocijo. Nuevamente, es la persona que dice, yo voy a ayudar a mi hermano y lo voy a ayudar con gozo, con alegría. No es ahí, bueno, usted cayó, entonces voy a ver si lo ayudo, si lo levanto. No, lo haces con el corazón. Porque esa misma palabra, en muchos lugares de la palabra de Dios es también usada para las pruebas o dificultades que tenemos que soportar, pero ¿cómo nos llama la palabra de Dios a soportar esas situaciones? Aguantar, a estar firmes en esas situaciones, con tristeza o con alegría. Por eso, en segundo lugar, el amor es un soporte alegre. Lo que digo, no es la persona que está ahí ahí como todo vinagre, sí, caíste, pero vamos a ver cómo son las cosas. No, es un soporte alegre, es un soporte del corazón. Precisamente veamos cómo lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4. Una vez más, allí está esa misma palabra que dice que el amor es un soporte. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pero lo que dice es nos ayudan a ser más un soporte. Es decir, la palabra de Dios dice que muchas veces Dios permite dificultades o situaciones difíciles en nuestra vida para que aprendamos a estar más firmes en Él, en la fe verdadera. Dios lo permite. Bueno, en el contexto también se puede entender que entonces Dios muchas veces permite que aún fallemos o que otras personas fallen para que la iglesia aprenda a ser un soporte. Pero ¿qué dice? Pero nos alegramos. No que nos alegremos que el hermano cayó, pero nos alegramos de ser una iglesia que restaura. Nos gozamos en ser una iglesia que levanta. Nos gozamos no en que el hermano falló, pero sí en que estamos orando para que el hermano sea restaurado. ¿Podemos verlo? Precisamente dice el versículo 4, y la resistencia o el soporte desarrolla firmeza de carácter. Mis hermanos, ahí es donde entendemos si hay una iglesia realmente madura y con carácter. Una iglesia madura no es la que lleva 50 años predicando la palabra. Una iglesia madura es la que muestra amor. Esa es la iglesia madura. Porque sin amor, nada soy, dice la palabra de Dios. Y el carácter, o tener ese carácter ya formado por esa resistencia, por esa fuerza, por ese soporte que Dios me ha llevado a hacer, dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Por eso es que tienes muchas iglesias, lo que digo, donde el cristiano pierde la salvación por todo. Y a la primera que falla, ya se fue para el infierno. Porque, mis hermanos, no son iglesias que dicen, es que aquí no soportamos el pecado, pero tampoco soportan al pecador que está arrepentido. Y lo que digo, cuando el hermano falla y comete un error, no hay gracia, no hay misericordia. Y si es que lo van a ayudar a levantar, vuelvo y les digo, ¿saben qué hacen en muchos lugares? Exponen públicamente al pecador y lo escarnecen. Y lo hacen sentir mal y lo avergüenzan. Y hasta a veces el hermano, lo que decíamos, por esa falta de amor se aleja de la congregación en su pecado cuando debería estar más unido a sus hermanos que lo van a ayudar, pero él se aleja. Y si es que vuelve, ¿cómo lo están mirando? Ve, ahí volvió. Sí. ¿Dónde está el amor? Al contrario, qué alegría que mi hermano regresó. Si estamos es para ayudarlo, para levantarlo. No qué alegría que mi hermano pecó, pero sí qué alegría que podemos tener aquí hermanos que saben que pueden contar con nosotros, con nuestro hombro para levantar. Debe haber alegría en esto. Santiago lo dice también. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Vemos, la alegría está en medio de todo esto. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe,
La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y aquí viene la palabra en el versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ahí está, haya creado esa resistencia o ese soporte. Mis hermanos, vamos a ser honestos nuevamente. ¿Acaso muchas veces no es después de tanto flaquear y de ser tan endebles que Dios es el que nos fortalece y nos convierte en personas firmes y seguras? Cuando tú ves a una persona que está caminando firme y seguro en la fe, ¿acaso si le preguntas a esa persona no tuvo que pasar y vivir muchas circunstancias donde había debilidad, donde quizá tropezó, donde cayó? Quieren que les diga una cosa, las personas que normalmente llegan a ser más fuertes y firmes en la fe, normalmente son las personas que vivieron más debilidad. ¿Saben por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo expresa, aunque no he traído el pasaje allí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que me hace fuerte? ¿Mi fortaleza, mi virtud o mis debilidades? ¿Acaso no dijo el mismo apóstol Pablo que es en la debilidad que Dios me hace fuerte? Son las personas que entendieron que esto no es con fuerzas humanas, las que normalmente son más fuertes porque no están confiando en sí mismas, sino que están confiando en la fortaleza que Dios les da. Y es por eso que ellos, cuando ven al hermano débil, no lo aplastan, sino que ellos también son un soporte, porque ellos mismos están siendo soportados o están recibiendo esa fuerza de Cristo Jesús. Así que, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán que perfectos y completos y nada les hará falta. Cuando tu firmeza y fortaleza ha venido de los problemas, de las dificultades, de la debilidad, es cuando tú vas a llegar a esa perfección. Vas a ser esa persona completa que no te va a hacer falta nada. ¿Saben por qué? Porque tú no dependes de ti, dependes de aquel que te lo da todo y te sostiene. No estoy hablando de lo material y de lo físico, sino de lo espiritual, de la santidad. ¿Sabes por qué quizá esta semana no cometí esos errores que cometí la semana pasada? Porque Dios me ha sostenido, porque Dios me ha ayudado. Precisamente, mis hermanos, es que esto me lleva a mi último punto, y es que el amor es un soporte seguro, pero es el amor. ¿Y saben por qué este amor es un soporte seguro? Porque no está anclado en nosotros, sino que está anclado en aquel que es la seguridad misma, y es Cristo Jesús. Porque esta clase de amor solo puede venir de aquel que nos puede dar el amor perfecto, el amor que permanece para siempre. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquí es donde quiero ir a uno de los pasajes que más me encanta en la Biblia. Y mis hermanos, aquí se los quiero confesar, porque ahí es donde vamos. Yo no vengo aquí a mostrarme como el grande, el firme, el seguro, al contrario. El que está frente a ustedes es el más débil de todos. Si Alex hoy está aquí en pie delante de ustedes, no es por la fuerza de Alex, porque él no ha tenido ninguna fuerzas jamás, sino por la gracia de Cristo. Y el pasaje que más me ha consolado en la vida cristiana, literal, me ha fortalecido, ha sido este pasaje. Y constantemente necesito ir a él. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Él es el único que nos puede dar descanso. Y en el contexto él está hablando de esa religiosidad, de esos lugares que hasta se pueden hacer llamar iglesias, pero lo que digo, tú llegas a ese lugar y tú no encuentras descanso. Tú llegas a ese lugar y cuando sales de ese lugar sales más cargado y más pesado que antes. Pero cuando tú llegas a Cristo, Él dice, vengan es a mí. Por eso siempre lo he dicho, este lugar no te salva, yo no te salvo, Cristo. Y por eso queremos predicarte a Cristo y mostrarte a Cristo. Porque si nos mostramos a nosotros, nos predicamos a nosotros, lo que digo, sale el hermano, ay, si yo fuera como el hermano Alex. Ojalá que nunca seas como yo. Si fuéramos mejor como Cristo, pero saben, el perfecto, el modelo perfecto y el ejemplo verdadero, como lo veíamos en la enseñanza del miércoles, no nos pone cargas que no seamos capaces de llevar. ¿Saben qué hace Él? Él dice, usted está cargado, tú estás cargado, estás cansado, ¿no encuentras descanso? Pues ven a mí y yo te daré descanso. Versículo 29, pónganse mi yugo. Sí hay una carga, pero ¿qué dice? Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Cómo es la carga que pone Cristo? Liviana, ligera. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Fácil de llevar. ¿Saben por qué? Porque Él tiene el hombro puesto debajo junto a nosotros. ¿Saben lo que era un yugo, sí? Era un pedazo de madera que se ponía sobre ¿cuántos bueyes o cuántos asnos? 2. ¿Saben qué es lo que hace Cristo? Cristo no te dice, ah, mira, está bien lo que estás haciendo. No. Él dice, mira, sí, yo sé que está mal, pero no puedes solo.
Necesitas a alguien y yo te voy a ayudar a llevar esa carga. Yo voy a caminar contigo. Yo voy a ir contigo hasta el final. Ven, camina conmigo, caminemos juntos, confía en mí, descansa en mí, cree en mí, apóyate en mí, que yo soy el ancla segura, mejor, en este caso, el pilar firme. Yo soy la verdadera resistencia. Yo soy el soporte más seguro, la columna más inamovible. Yo soy la roca eterna de los siglos. Y si estás conmigo, yo te sostengo hasta el final. Qué verdad tan hermosa. Por eso fue que Cristo criticó tan duramente a los líderes religiosos de su época. Y a ellos fue a quienes les dijo en Mateo 23:4, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Pero aquí tenemos uno que dice, yo no vengo a ponerte más cargas, al contrario. Él tomó la carga de tus pecados y los míos sobre sus hombros. Él soportó la cruz que tú y yo no podíamos soportar. Él recibió la ira divina que tú y yo no éramos capaces de recibir y de soportar, que nos hubiera aplastado eternamente y para siempre. Y Él lo soportó por ti y por mí. Y Él dice, mira, en esta vida no es fácil y aún la vida cristiana tiene sus circunstancias difíciles, pero ¿sabes por qué termina siendo fácil? Porque yo estoy contigo. Apóyate en mí, sostente en mí. Ven que yo te levanto. Ven que yo tomo esa carga contigo y la vamos a llevar juntos, porque yo soy el que te sostendré hasta el final. Y mira, si tú quieres vivir en tu religiosidad, adelante, pero ¿sabes qué te hace la religiosidad? Te pone exigencias, te aplasta bajo un peso que no eres capaz de llevar. ¿Sabes por qué? Porque ni ellos son capaces. Porque ellos son pura apariencia. Porque solo hay uno que nos puede sostener hasta el final, seguros, sin caída, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y aun si cayéramos, ¿sabes qué hace Él? Él que sí podía aplastarnos, nos levanta. Aun si nos descarriamos, ¿sabes qué hace Él? Deja las 99 y va por la oveja que se perdió. Cristo es la esperanza, Cristo es el soporte, Cristo es el amor verdadero, que es un soporte para nuestras vidas, el soporte seguro. ¿Pero qué dice Cristo? Pero muestra ese mismo amor a mis hermanos. Muestra ese mismo amor al prójimo. Si yo soy tu soporte, si yo soy el que llevo la carga contigo, porque entonces tú ves, ¿cómo puede ser que yo estoy llevando la carga contigo y apenas ves al que estás caído, tú lo aplastas? ¿Cómo puedes hacer eso? Es ilógico, ¿no? No, si tú sabes que yo soy el que te sostengo y soy tu soporte, cuando veas al que está caído, dile que hay uno que nos levanta, que te levanta porque me levantó a mí también y es el que me mantiene seguro. Por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una experiencia plena ¿de qué? Del amor de Dios. Vemos el amor. Pablo dice, tesalonicenses, yo pido que Dios les guíe el corazón y el entendimiento para que ustedes lleguen a una experiencia, un entendimiento, una expresión total del amor. ¿Y qué dice? A la perseverancia. Y lo que vemos, con paciencia. Literal, esa frase, perseverancia con paciencia, y es al soporte en el idioma original. Literal, es la misma palabra. ¿Que proviene de quién? De Cristo. Literalmente aquí Pablo en Tesalonicenses le está diciendo lo mismo que a los corintios. Solo Dios les puede dar esa clase de amor que los va a llevar a ser perseverantes con paciencia, que literalmente a ser soportes en la iglesia, a ser columnas en la iglesia. Y esa perseverancia, ese soporte, ese aguante, esa resistencia, ¿vienen de quién? De Cristo. De Cristo. Y Pablo oraba por esto. Por eso esta semana y en esta serie, y quiera Dios que el resto de que nos preste de vida, sigamos orando. Yo lo he estado haciendo para que seamos esta clase de iglesia. Una iglesia que soporta en amor. O mejor, una iglesia que es un soporte en amor. Porque el amor es un soporte. Precisamente, mis hermanos, ¿qué dice Gálatas? Capítulo 6, versículos 1 y 2, pasaje que amo con todo mi corazón, que enfatiza esta verdad. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Ya lo estudiamos hace algún tiempo, pero es muy hermoso volver a este pasaje. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, le puede pasar a un cristiano, sí. Ustedes que son espirituales deberían aplastarlo bajo exigencias y cargas. No. Ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el espíritu que produce amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad y todo lo demás. Ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el Espíritu de Dios, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
deberían ser un soporte para esa persona. Intentamos ayudarlo a volver al camino recto. Decirle está mal, pero aquí encuentras una iglesia que te levanta. Decirle está mal, pero encuentras una iglesia que va a ser una columna para ti, que te va a ayudar con ternura y humildad, con alegría, con gozo. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Pero estaba estudiando más profundamente este versículo en el idioma original y literalmente dice, y tengan cuidado, porque también podrían ser probados. Literalmente dice el idioma original. Ten cuidado, porque si tú miras a esa persona por encima del hombro, o si no quieres ayudar a esa persona porque cayó, ten cuidado, porque el que esté firme, mire que no caiga. Y quizá entonces el día de mañana la prueba va a venir es para ti, y ahí sí vas a querer a alguien que te ayude. ¿Por qué no ayudas hoy que estás firme? ¿Por qué no ayudas hoy que eres una columna? ¿Por qué no ayudas a levantar a alguien? Quizá el día de mañana tú necesites ser levantado. ¿Por qué ahí sí vas a querer esperar que te levanten? Cuando nunca fuiste capaz de levantar al que estaba caído, sino que lo aplastaste. Es muy fuerte. Pero ¿qué dice aquí? Aquí es donde está el centro de esta enseñanza y la conclusión. Ayúdense a llevar los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. ¿Y de qué cargas está hablando? El pecado. La debilidad que todavía está en nuestros cuerpos. Seamos conscientes, aquí todos seguimos siendo de carne y hueso. Y en eso en que cayó el hermano, tú y yo también podríamos caer. Pero si no hemos caído, ¿saben por qué es? Porque Dios nos ha sostenido. O si caímos y Dios nos ha levantado, pues mostremos esa misma gracia y misericordia. Seamos una iglesia que se ayuda a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esa manera que la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor que es un soporte, como es el título de esta enseñanza. Un soporte equilibrado, pero un soporte alegre, pero un soporte que está fundamentado, anclado, cimentado en Cristo Jesús. Mi pregunta final es esta, y es simple. ¿Somos esa clase de soporte? ¿Tenemos esa clase de amor? ¿Hemos sido soportados de esta manera? ¿Entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Queremos hacerlo por otros? Mis hermanos, si no hemos sido un soporte, digámosle a Dios que nos perdone por quizá haber criticado, señalado a nuestro hermano en sus fallas. Y digámosle, Señor, que seamos esta clase de iglesia. Mis hermanos, quiera Dios llevarnos a experimentar esta clase de amor puro y sincero, el amor de Cristo. Pero aquí quiero concluir con esto y recordar el Evangelio. No es que vamos a hacer un soporte para ganarnos la salvación, al contrario, aquel que nos salvó y nos sostiene y es nuestro soporte seguro porque nos amó eternamente y para siempre y entregó su vida por nosotros, nos llama a que en consecuencia de lo que Él ha hecho por nosotros, por esta salvación tan grande, por ese amor tan perfecto que nos ha mostrado, tú y yo nos mostremos unos a otros un amor que todo lo soporta. O mejor, un amor que es un soporte en toda circunstancia. ¿Quieren que le pidamos en esta hora a Dios que nos permita hacer esa clase de hermanos, esa clase de iglesia? Una iglesia que en amor es un soporte verdadero. Lo necesitamos más que nunca. Es más, si quiero que cerremos esta serie y esta conclusión del amor, diciéndole que no solamente pidamos por nosotros, por esta iglesia local, que Dios levante iglesias donde el amor verdadero, puro y genuino de Cristo sea mostrado para que el mundo conozca lo que es el verdadero cristianismo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por este alimento que nos has dado en esta hora. Y Padre, ahora permítenos vivir esta verdad. Que así como quizá hay una analogía en el Antiguo Testamento de un hombre al cual tú le enviaste alimento y esa comida lo fortaleció para que anduviera por un desierto durante 40 días. Señor, que esta verdad de tu palabra, este alimento, este maná, llene nuestra alma y nos fortalezca para caminar en esta verdad el resto de vida que nos quede en esta tierra mostrando tu amor. Un amor que todo lo soporta, un amor que es un soporte, un amor que es paciente y bondadoso. Este es el amor que te pedimos, el amor que tú nos has mostrado. Un amor que no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Un amor que no exige que las cosas se hagan a su manera. Un amor que no se goza en la injusticia, sino que se goza cuando la verdad triunfa. Un amor que es capaz de creerlo todo, de soportarlo todo. Es un amor que es capaz de permanecer firme en toda circunstancia. Esta es la clase de amor que tú nos has mostrado. Es la clase de amor que queremos mostrar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al mundo entero. Un amor equilibrado, pero un amor alegre y un amor confiado en Cristo Jesús.
Padre, si no hemos mostrado esta clase de amor, perdónanos. Y reconocemos que es el amor que tú nos has regalado en Cristo, pero hoy queremos pedirte esta provisión. Danos de tu amor, porque sin amor no somos nada. Pero el amor que tú nos das, es ese amor que dura para siempre. No queremos ser como la iglesia de Éfeso. Queremos ser una iglesia que predica la verdad, que sostiene la verdad como columna, como baluarte, como fundamento, la verdad de Cristo, de tu palabra. Queremos ser una iglesia que no tolera al malvado, pero queremos ser una iglesia que ama al hermano y que levanta al caído y que restituye cuando es necesario. Por eso, Padre Celestial, esta es la petición en esta hora, conforme a tu palabra, en tu espíritu. Llévanos a vivir la verdad del amor que nos has enseñado. Padre, esto te pedimos en los méritos de Cristo, tu Hijo, por medio de quien nos has mostrado el amor más grande, puro y perfecto. Amén y amén.